Bueno, vamos a resolver ahora algunos ejercicios de la práctica del Thomas, sección 14.3, que corresponde a derivadas parciales. Bueno, en estos ejercicios en general son muy técnicos. Al hacer una derivada parcial, básicamente lo que tenemos que hacer es, tenemos una función de varias variables. La derivada parcial lo que hace es derivar esa función con respecto a una de sus variables, ¿sí? Entonces, una vez que entendemos eso, es bastante técnico todos los ejercicios. El primer ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 51. Lo que nos pide es verificar que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y es igual al hacer la derivada parcial de w con respecto a y con respecto a x, ¿sí? Entonces estos son que básicamente las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces w de xy es logaritmo de 2x más 3y. Derivamos en primer lugar w con respecto a x, ¿sí? Entonces derivamos el logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento con respecto a x, que es que estamos derivando, ¿sí? La derivada de 2x más 3y es 2y, porque y es una constante. Entonces nos queda 2 sobre 2x más 3y. Derivamos ahora el w sub x, ¿sí? Esta función con respecto a y. Entonces tenemos un cociente. La derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador con respecto a y, ¿sí? Que es 3, sobre el denominador al cuadrado. Entonces nos queda, esto nos da 0 y nos queda menos 6 sobre 2x más 3y al cuadrado. Calculamos entonces la derivada de w, primero con respecto a x y después con respecto a y. Calculamos ahora la derivada de w con respecto a y. Nuevamente tenemos que derivar logaritmo de 2x más 3y con respecto a y. La derivada del logaritmo es 1 sobre 2x más 3y por la derivada de este argumento con respecto a y, que es 3, ¿sí? Entonces esto nos queda 3 sobre 2x más 3y. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Derivar esto con respecto a x. Entonces tenemos la derivada de w, primero con respecto a y, después con respecto a x, y nos va a quedar, tenemos que derivar esto, es la derivada del numerador, que es 0, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador con respecto a x, que es como estamos derivando, que es 2, sobre el denominador al cuadrado. Nuevamente, entonces esto nos da 0, nos queda menos 6 sobre 2x más 3y al cuadrado. Y efectivamente probamos que las dos derivadas mixtas son iguales. Pasamos ahora al ejercicio 60. En este ejercicio nos pide usar la definición de límite, de derivada parcial mediante límite. Nos pide, utilice la definición de derivada parcial mediante límite para calcular las derivadas parciales de la función en los puntos especificados. Entonces nos pide que calculemos, dada esta función f de xy definida por partes, quiere que calculemos la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y en el 0, 0. Entonces vamos a calcular primero la derivada parcial de f con respecto a x en el 0, 0. Entonces la derivada parcial en el 0, 0 es, por definición, el límite cuando h tiende a 0 de la función en 0 más h, 0 menos la función en 0, 0 sobre h, ¿sí? Entonces vamos a evaluar. La función en 0 más h, 0, ¿sí? Está en un punto que no es el 0, 0. Entonces se define de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos queda. Si x vale h y y vale 0, nos queda seno de h al cubo sobre h al cuadrado, ¿sí? Y esa es la función evaluada en h0. Menos la función en 0, 0, la función en 0, 0 está definida como 0, ¿sí? Sobre h.
Entonces, al hacer la división, ¿sí? Esto nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de seno de h al cubo sobre h al cubo, ¿sí? Esto ya tiene la forma de algo que conocemos. Nosotros sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es ¿cuánto? Es 1, ¿sí? Entonces, acá tenemos seno del argumento que es h cubo sobre ese argumento h cubo. Y además, si h tiende a 0, h cubo también tiende a 0. Entonces, si quieren, pueden hacer un paso siguiente, un paso previo a calcular el límite, haciendo x igual, o otra variable, k igual a h cubo. Entonces les va a quedar el límite cuando k tiende a 0 de seno de k sobre k, ¿sí? Pero si no, con dejarlo de esta forma y aclarar que h cubo tiende a 0, ya podemos decir que este límite es 1, ¿sí? Entonces calculamos en primer lugar la derivada parcial de f con respecto a x en 0, 0 y nos dio 1. De la misma forma vamos a calcular ahora la derivada de f con respecto a y. Entonces tenemos la derivada de f con respecto a y en 0, 0 es el límite cuando h tiende a 0 de lo mismo que hoy, nada más que ahora la función va a estar evaluada en f en 0h, ¿sí? Menos f en 0, 0 sobre h. Entonces, ahora nos queda f en 0h. Va a ser x vale 0 y vale h. Entonces nos queda seno de h a la 4 sobre h al cuadrado. Menos, de nuevo, f en 0, 0 vale 0 sobre h. Ahora fíjense que nos queda límite cuando h tiende a 0 de seno de h a la 4 sobre h a la 3. No podemos aplicar así, en principio, el mismo límite conocido que usamos en la derivada parcial anterior. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo necesitaría? Yo necesitaría que en el denominador tener el mismo argumento del seno, que es h a la 4. Entonces necesitaría agregar un h acá. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo multiplicar y dividir por h. Entonces, de esta forma yo puedo escribir esto como h por seno de h a la 4 sobre h a la 4, ¿sí? Entonces nos queda h sobre por seno de h a la 4 sobre h a la 4. Como h tiende a 0, h a la 4 también tiende a 0. Entonces, este límite ahora es 1 y h tiende a 0, así que este límite es el producto de dos límites, de dos funciones que tienen límite. H tiende a 0 y esta función tiende a 1. Entonces, como cada una tiene límite, el producto es el producto de los límites y este límite nos queda 0 por 1, que es 0, ¿sí? De esta forma entonces calculamos la derivada parcial de f con respecto a y en el 0, 0 y nos dio 0. Esto concluye este ejercicio. Pasamos entonces al último ejercicio, el ejercicio 66. Obtenga el valor de la derivada parcial de x con respecto a z en el punto 1 menos 1 menos 3 si la ecuación, y nos da una ecuación que depende de x, y z, se define a x como una función de variables independientes y z, y la derivada parcial sabemos que existe. Entonces, en definitiva, tenemos una función x que depende de y depende de z, y queremos encontrar la derivada de x con respecto a z. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar implícitamente esta ecuación. Entonces, sabemos que x depende de z y queremos derivar con respecto a z. Entonces, la derivada de x por z, tenemos que hacer la regla del producto. Entonces, es la derivada de x con respecto a z, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Como estamos derivando con respecto a z, la derivada de z es 1, ¿sí? Ahora, y es una constante, ¿sí? Porque x también depende de y, pero estamos derivando con respecto a z, entonces las otras variables son constantes. Entonces, si yo derivo
y por logaritmo de x tengo y, que es la constante, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x por la derivada de x, que es la derivada de x con respecto a z, la derivada parcial. Ahora, menos x cuadrado, tengo que derivar menos x cuadrado es menos 2x por la derivada de x con respecto a z, más 4, la derivada de 0, igual 0, la derivada de 0 es 0. Entonces ya tenemos la derivada parcial. Vamos a sacar los paréntesis. Y ahora sí, lo que necesitamos es evaluar la derivada de x con respecto a z. Entonces vamos a despejar. Vamos a sacar factor común, la derivada de x con respecto a z, y este término, el x que no está multiplicado por esa derivada parcial, lo vamos a pasar del otro lado. Entonces nos queda, sacando factor común, la derivada de x con respecto a z, nos queda z más y sobre x menos 2. ¿Sí? Del otro lado pasamos el x como menos x y ahora pasamos este factor dividiendo. Entonces nos queda que la derivada de x con respecto a z es menos x sobre z más y sobre x menos 2x. Resta entonces evaluar en el punto que nos piden. Entonces la derivada de x con respecto a z en 1 menos 1 menos 3 queda de esta forma, y si hacemos las cuentas nos queda menos 1 dividido menos 3 menos 1 menos 2, que es menos 6, menos 1 dividido menos 6, un sexto. ¿Sí? Y esto concluye con este ejercicio. Bueno, con esto terminamos por esta sección. Nos vemos en el foro de consulta.